Muy buenos días otra vez, amigos y amigas, televidentas y televidentos. Otra vez, Jorge Borges Rodríguez en este bonito día 24 de, de septiembre, que parece ser, pinta ya que sí va a ser bastante soleado. Ya sale el sol y ya parece ser que va bien la cosa. Bien, espero que en todas partes tengan días bonitos. Necesitamos la lluvia también, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con el video que llevábamos acerca del día 2 de octubre, ¿verdad? De la conmemoración, triste conmemoración de una masacre que tuvo lugar hace 52 años. Eh, eh, Recuerdo todo lo que discutí eh, cuando tuvimos un programa similar en Radio Nesa, en el portal o el programa de Café Ciudadano, de allá de Radio Nesa, eh, muy bien dirigido por Vero Gómez, ¿verdad? Tuvimos muchas pláticas sobre el 2 de octubre. Yo la viví el 2 de octubre, ya no, entonces platicábamos mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Miren, decíamos de que había una reacción eclesiástica respecto a artículos de la Constitución del 17. Ya se había tenido que tragar la Iglesia Católica, la Iglesia, la autoridad católica, se había tenido que tragar con la cuestión de del registro civil. El registro civil se había logrado instaurar y ahora le tocaba tragarse la cuestión de la educación. El artículo tercero fue el fundamental de la Constitución del 17. Hay otros, pero en la discusión del artículo tercero fue donde se definieron los campos dentro del Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, a partir de ahí, pues se volvió se promovió vía la nueva Constitución una serie de artículos de carácter social y, sobre todo, educativo que definían al país que se buscaba en aquel momento. Bien, entonces pues la iglesia es retobona, ¿verdad? Entonces hubo resistencias y más que resistencias, ¿verdad? Porque desorejar profesores va más allá de lo fruto del fanatismo de campesinos, de lo que sea, pero eh, no era retenido, no era frenado por la autoridad eclesiástica. Se fueron picando y el gobierno de Calles tuvo la mala decisión de dar una respuesta muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, en lugar de negociar, una respuesta demasiado fuerte y también exagerar las cosas respecto al papel de la Iglesia en México. En lugar de aceptar que es un factor de nuestra nación, la Iglesia Católica Mexicana, se trató de combatirla, no se llegaron a promulgar leyes de que los sacerdotes tenían que casarse, ¿verdad? ¿Por qué, por qué reconoces a la iglesia poniéndole, a la iglesia jerárquica, poniéndole obligaciones a sus ministros, ¿no? Pues era contradictorio, pero parece el que se hizo. Entonces, bueno, eso fue terrible y llevó a una guerra muy fuerte. Obregón en sus memorias o en sus pláticas con amigos decía que en las veces que pasó por Jalisco procuraba pasar de puntitas para no despertar ahí, no se alborotaran las cosas, ¿no? Porque decía, hay mucha gente a caballo, sobre todo en la zona de los Altos hay muchísima gente a caballo, ¿no? Rancheros que, como todo ranchero, tiene armas, ¿no? Entonces eso, había un ejército ahí con el cual Obregón no quería enfrentarse, pero bueno, hubo un levantamiento cristero y fue una guerra muy difícil porque la capacidad bélica de él, del ejército cristero, no el ejército, las fuerzas cristeras, que eran guerrillas, fue muy grande. Eso de que mucha caballada pesaba en esa época.
Pero bueno, pasado esto, hay una serie de generales, este, muy moderados que tienden a calmar las cosas, ¿verdad? Generales como Mújica, Francisco Mújica, Heriberto Jara, Joaquín Amaro, fueron muy importantes, Joaquín Amaro, y de forma muy notable el general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, desde la revolución, desde el combate a la revolución de la Huertista, fue un general muy humano. Derrotaba a las fuerzas, las desperdigaba, las aislaba, encarcelaba por un tiempo a sus generales y luego santas paces, ¿no? Una vez que se desarticulaba la fuerza enemiga, libraba a la gente. No era matón, ¿verdad? Y eso lo hizo Cárdenas con la revolución de la Huertista, con la revolución cristera y con la revolución escobarista, que fue muy, muy, muy breve y muy ridícula. Fue algo así como frena, pero algo un poquito más grande. Entonces, tenemos, bueno, ese fue parte del capital político que le permitió a Cárdenas llegar al poder y antes de llegar al poder, esbozar un plan maestro para el México postrevolucionario llamado Plan Sexenal. Además, es un centro deportivo en el DF, es eso, y es muy importante. Bueno, Cárdenas se enfrenta tanto a residuos de inquietud cristera como actividad del Partido Comunista, ¿verdad? Sindicatos y todo eso, y los desarticula y a volar, ¿verdad? Una, una reacción menor a la acción. Eso tiende a estabilizar una perturbación, ¿verdad? Reaccionar en términos menos radicales que lo que uno enfrenta. Bien, eso hace Cárdenas, también lo hace Ávila Camacho. En épocas de la guerra tenía pues, pretexto para ser muy duro y no lo fue. Más que alguna situación que luego me decían, no recuerdo en dónde fue. Eh, Miguel Alemán fue también un caso notable cuando tuvo un conato de huelga petrolera y lo que hizo es meter al ejército a las refinerías y a cargar camiones con gasolina, irlos a repartir por todas las ciudades cercanas a las refinerías. Y bueno, eso apagó la huelga. Apagó la huelga. Los líderes estuvieron presos menos de un mes y un poquito más del mes hubo una comida de reconciliación entre los líderes petroleros y el presidente Miguel Alemán. Santas paces. Ese era el talante. Luis Cortines pasó algo similar con telefonistas, con electricistas y con profesores, maestros. Y en términos semejantes se manejaron las cosas. El líder de los maestros, Otón Salazar, es un hombre muy claro, un profesor, ¿no? Relata con mucha elegancia su visión sobre Luis Cortines, a pesar de que estuvo en el bote un tiempo por orden del presidente, pues, retoma esa, ese respeto a la personalidad de su oponente. Es un gran hombre, Otón Salazar. No sé si ya falleció, pero un gran líder. Esto cambia cuando este asunto pasa a las manos de Díaz Ordaz. ¿Qué pasa? Díaz Ordaz es nombrado secretario de Ordenación por López Mateos, al subir López Mateos al poder, y la, la Secretaría de Gobernación no solamente se dedicaba a lo que se dedica ahora, que es muy delicado, la relación entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y del poder federal con los poderes de los estados y de los municipios. Es muy complicado y es lo que básicamente hace ahora. En aquella época tenía a su cargo la policía interna,
la represión interna, y era un hombre extremadamente duro. Cuando se da el problema sindical con los ferrocarrileros, bueno, no solamente se aplasta la huelga, sino que además él busca que a los líderes se les den condenas de 15 a 20 años, una cosa inaudita dada el problema que ocasionaba tal condena, ¿verdad? Es una desproporción. Y esa desproporción tiende al desequilibrio. Reaccionar en términos más suaves que la ofensa, contestar a la ofensa en términos más suaves, tiende al equilibrio. Contestar en términos más exagerados, pues tiende al desequilibrio. Y esto fue Díaz Ordaz como secretario de Gobernación y luego como presidente. Él era de la idea de que al secretario de Gobernación, el presidente se le debe de temer. Entonces, su política era de causar miedo a la gente. A la hora que no le tienen miedo, pues se les hace su forma de actuar. Y eso pasó con una nueva generación de universitarios que, por causas baladíes que podían haberse calmado, empieza una serie de movilizaciones en la calle. Ya se podían haber calmado después de los hechos iniciales, que fue un pleito entre la vocacional 2, alumnos de la vocacional 2 y alumnos de una preparatoria particular, la Isaac Ochoa Terena. Se pelearon y bueno, cates a la salida, pues es común a esa edad, ¿no? Pero reprimirlos con granaderos con tanta fuerza, pues hizo que aquello se tornara en un movimiento de protesta por la sanguinaria o excesiva represión, ¿verdad? Y así a esas protestas respondió con más fuerza, y entonces a otras con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, y esto tendió a crecer. O sea, Díaz Ordaz desbocó un problema que en sus inicios era leve, y lo magnificó hasta movilizaciones que no se habían visto nunca en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente se acercan las Olimpiadas, va a haber una concentración en Tlatelolco para declarar un armisticio, un impas en el conflicto, y es reprimido con una forma sanguinaria. Esto fue el 68, culminó con eso. Eh, Se pudieron realizar las Olimpiadas sin temor a que hubiera gente gritándole ahí a los visitantes que estábamos muy mal, etcétera, etcétera, cosa que temía el grupo en el poder, pero con ese costo terrible, ¿no? Miren, ya decía el otro día que ya está claro cuántos muertos hubo, no demasiados más que en los que están en la, en el monumento conmemorativo ahí en Tlatelolco, porque ya pasaron 50 años y bueno, los familiares podían haber aclarado las cosas y no hubo tal cosa. Hubo oportunidad de escarbar y no se encontró nada. Lo que sí, ¿quién lo decidió? Pues no cabe duda que era el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Y eso, porque el ejército obedece al presidente, no obedece a Juan de las Pitas, a un señor que va pasando, al secretario de Agricultura, nadie, es al presidente el que obedece, ¿no? Ni al secretario de Gobernación, ni a nadie. Entonces, bueno, finalmente ahí el ejército se sintió traicionado. Se le ordenó ir a custodiar la Secretaría de Relaciones Exteriores, eso se lo ordenó Díaz Ordaz al secretario García Barragán, que es el secretario de Defensa, mandar a los paracaidistas a custodiar la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero él mandó, porque era un mando que no requería el secretario de Defensa, movilizar al batallón Olimpia y al
Estado Mayor Presidencial, eso solo lo puede hacer el presidente, ¿verdad? Y el batallón Olimpia se destacó allí en el edificio Chihuahua para apresar a los miembros del comité de huelga. Y eso, bueno, no es tan grave, apresar líderes juveniles para echarles las culpas de lo que pasaba, pero lo feo fue que miembros del Estado Mayor Presidencial, tiradores, los mejores tiradores, fueron destacados en los altos del edificio Chihuahua y arriba de la iglesia de Santiago Tlatelolco para dispararle a la gente, dispararle así a lo que se moviera. Fue terrible eso, fue terrible y eso lo decidió Díaz Ordaz. Posteriormente, el general García Barragán, que había sido secretario de Defensa, documentó todo esto, guardó documentos y se reunió con dos intelectuales importantes de México, que fue Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, y les relató sus vivencias de aquellos días y les dejó documentación que avala como a la hora que los paracaidistas capturaban un tirador, ese tirador sacaba su credencial del Estado Mayor Presidencial. Esto es clarísimo, que no fueron demasiados más, con que hubiera uno solo ya era una tragedia. Es más, aunque no hubiera habido muertos, conspirar contra la ley es ya gacho, muy gacho en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que sea el presidente de la República. Después de esto, la gente se pregunta, ¿y para qué lo hizo? ¿Y para qué? Sí, no había problema. En fin, esto es lo que además de mis recuerdos del 2 de octubre tengo, pues de lo que se ha discutido después. Eso es todo por hoy. Me remueve muchos recuerdos esto. Me despido de ustedes y pues seguimos tratando cosas en nuestros cápsulas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.